Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para empezar a hablar un poquito de la agencia libre. Empezamos con esta serie de mejores agentes libres por posición en el mundo de la NBA. Es una serie que yo habitualmente hago más sobre el próximo mes. El problema es que habitualmente también me pasa que empiezo a hacer la serie y después pasan cosas, hay noticias, no puedo subir los videos tan periódicamente y termino subiendo los videos muy sobre el final de la agencia libre y no le da el tiempo a la gente a ver los videos finalmente, porque ya después que arranca la agencia libre estos videos no tienen demasiado sentido. Así que faltando más o menos un mes y algunos días, un mes y una semana más o menos para el inicio de la agencia libre, que es el último día de junio, vamos a hablar justamente de los mejores agentes libres que hay en la NBA en la próxima temporada, en especial en este video de los pivots. Vamos a arrancar de arriba para abajo, más que nada siempre lo hacemos al revés, pero bueno, para variar un poquito arrancamos con los pivots, después va a venir video de ala pivots, aleros, escoltas y bases. Así que vamos a arrancar, como les decía, con los mejores 10 pivots agentes libres de la NBA para la próxima temporada, no sin antes, como siempre, saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y hay un montón de equipos buscando pivot, Lakers, Warriors, no sé, Boston, quizás Dallas, puede llegar a tener alguno por allí. En vista también si llega a hacer algún traspaso podría llegar a ser. Hay un montón, realmente hay un montón de equipos. Phoenix, no sé, están buscando pivot y que realmente pueden ser algunos cuantos muy importantes. Uno de ellos es Kevon Looney. Kevon Looney va a ser un pivot que va a ser agente libre. No sé yo qué sucederá con él. Yo creo que Warriors va a tratar de traerlo de vuelta. Probablemente con un contrato mínimo o algo así. No lo van a dejar ir a Looney así nomás. Tampoco le van a hacer un gran contrato, evidentemente que no. Pero es un líder de vestuario para Warriors importante. Pero algún otro equipo puede pensar eso también y quizás llevárselo. No sería tan loco que alguno diga, bueno, un jugador de mucha experiencia, de mucha jerarquía, tiene 29 años, no es tan grande, ha jugado bastante bien en las últimas temporadas. Esta última no tanto, pero anteriormente sí, el año del anillo fue muy bueno, el año anterior también. La verdad es que es un jugador a seguir bastante de cerca. Esta temporada pasada promedió números, la verdad, por ahí no tan buenos, es cierto. Pero hay que decir que esos 4,5 puntos y 6 rebotes fueron en apenas 15 minutos de juego. Muy poco, muy poco. Y no son malos números, la verdad, para 15 minutos de juego. Es un jugador que todavía te puede dar algo. Algo de defensa, en ataque alguna cosita. No está mal, y reitero, es un jugador que para cualquier grupo va a ser importante. Es el típico veterano que por ahí sin tener muchos minutos siempre ayuda, siempre acompaña, es una voz de mando importante. Me parece un jugador a seguir bastante de cerca, aunque yo creo que se va a terminar quedando en Warriors. ¿Qué contrato? Y un 15x3, algo así, capaz que le dan, algo estilo 14x3, 15x3 por ahí. Creo que le pueden dar y creo que se va a terminar quedando en Warriors. Pero es alguien a medio seguir de cerca, la verdad. Es alguien a medio seguir de cerca. Siguiente lista, Jackson Hayes. Jugó en Lakers esta temporada. Tuvo sus momentos, la verdad, hay que decirlo todo, tuvo sus momentos. Arrancó la temporada más o menos, la verdad que no se lo veía especialmente bien. Pero después tuvo un muy buen momento allá por el mes de enero, por ahí. Cuando Lakers pegó un subidón fuerte, que fue fueron los días antes de la llegada de Luka. ¿Recuerdan ustedes esas semanas antes de la llegada de Luka? Que tuvo ahí un muy buen mes Lakers. En enero fue un muy buen mes para Lakers. Como que despegó el equipo y estaba bien, estaba increíble. Recuerdo un partido de hecho que le gana Lakers a Indiana, que ahora está donde está, sin LeBron, sin Lucas, sin nada, o sea, y con Jackson Hayes fue importante, junto con Reeves y junto con algunos más, y la verdad que Jackson Hayes jugó bien ese tramo. Jugó bien ese tramo de la temporada, y para mí tuvo una buena temporada Jackson Hayes. No es un pivot para ser titular como eran Lakers, evidentemente que no. Pero no me parece un mal pivot suplente, la verdad, Jackson Hayes. Defensivamente es bueno, en ataque no tanto, en ataque no te va a dar mucho, la verdad. Poner alguna cortina, alguna cosita. Pero bueno, defensivamente ahí abajo del aro lo hace bastante bien habitualmente. Y ha promediado, bueno, 6,8 puntos, 4,8 rebotes. No en muchos minutos tampoco. Caso parecido al de Looney. En este caso algunos minutos más. 19,5 minutos por partido. Es un jugador que puede llegar a ser medio interesante, sobre todo además porque es muy joven. Está cumpliendo años en un par de días, 24 años tiene, cumple 25, va a arrancar la temporada con 25 años, va a firmar su nuevo contrato con 25 años, pero es un jugador relativamente joven todavía, tiene para seguir creciendo. Yo creo que se va a ir de Lakers porque al no usarlo mucho en playoff creo que no le ha gustado a Hayes eso. Pero algún equipo se lo puede llegar a querer llevar, muy probablemente en algún equipo va a terminar cayendo. Contrato, no sé si se llevará mucho más con contrato mínimo Jackson Hayes, no lo tengo muy claro. Capaz que firma, no sé, un 10x3 o un 10x2 podría llegar a ser. Un 10x2 con opción de equipo en el segundo año, algo así podría llegar a ser, yo creo que Lakers podría llegar a querer quedárselo de vuelta. No sé si podrá, reitero, porque Jackson Hayes no debe estar muy contento con cómo Lakers no lo utilizó al final de la temporada. Pero si no tiene mucha oferta, capaz que Lakers ahí sí puede llevárselo. Estaría bien para Lakers, la verdad. Tratar de traerlo de vuelta estaría bien porque, reitero, o sea, para pivot titular, no, pero para pivot suplente
A mí Jaime me parece un jugador bastante correcto dentro de todo. Me parece un jugador que te puede rendir un poquitito al menos y hacerte las veces ahí de pivot defensivo un rato. La verdad que lo puede hacer bastante bien. A lo largo de la temporada así ha sido. Por otra parte, siguiente la lista. Y acá empezamos con el primero que tiene asterisco. Porque Day'Ron Sharpe es agente libre, sí, pero restringido. ¿Qué significa esto de que sea agente libre restringido? Bueno, que es agente libre, los equipos pueden hacerle ofertas, pero Brooklyn Nets puede igualar cualquier oferta que tenga Day'Ron Sharpe y quedárselo. A mí es un jugador que me gusta bastante Day'Ron Sharpe, la verdad. Me parece un muy buen pivot. Es un jugador que defensivamente, la verdad que cumple bastante, rebotea, mete puntos cerquita del aro, no tira mal de tiros libres, por ejemplo, tampoco, 75%, 76% casi para un pivot dentro de Tony y demás, sobre todo teniendo a Claxton de compañero, ¿no? Llama más la atención. La verdad que Sharpe es un jugador que a mí me parece bastante interesante y cada vez que juega, cada vez que le toca entrar, la verdad que lo hace bastante bien. De hecho, mira, yo no sé si no me gusta más el equipo cada vez que entra Sharp que cuando está Claxton. Realmente es un jugador que creo que tiene un futuro bastante interesante. Yo creo que se va a quedar en Brooklyn. Dudo mucho que Brooklyn lo deje ir, la verdad. Me parecería muy raro. El tema es el contrato. ¿Quién va por él? Ese es el tema principal. Y el segundo tema es el contrato. ¿Quién realmente le puede dar un buen contrato? Y Brooklyn hasta dónde está dispuesto a darle. Yo creo que Day'Ron Sharpe es un jugador de 8 o 10 millones al año. Podría llegar a ser. Ha promediado casi 8 puntos y 6,6 rebotes por partido en 18 minutos. O sea, sus números son muy buenos. Si uno extrapola esto a 36 minutos, estamos hablando de que el tipo promedia en este caso 16 puntos casi y 13 rebotes. Es bastante, la verdad. Es bastante. Y la verdad que es un jugador bastante correcto. Yo creo que puede firmar Day'Ron Sharpe no sé, un 30x4, algo así podría llegar a firmar. No me sorprendería algo por ese estilo. No hay muchos equipos que tengan espacio salarial más allá de Brooklyn, entonces no hay mucho equipo que pueda ir por Day'Ron Sharpe. Salvo que alguno tire la mid-level exception en él. No creo que sea. No sé, creo que se atrevan porque saben que Brooklyn probablemente va a igualar y bueno, pierden días de trabajo, ¿no? Pero yo creo que por ahí puede andar, un 30x4 puede andar, aunque yo sospecho que se va a quedar en Brooklyn probablemente también. Es muy probable que se termine quedando en Brooklyn, la verdad, así que veremos también qué pasa con él. El siguiente en la lista, pasamos de uno joven, muy joven, que está con contrato de rookie, a uno grande, muy grande, que es Brook López. 37 años para Brook López, 37 años y algunos días, 37 años y un mes y pico, 51 días en este caso. Un jugador que bueno, está, sin ser irrespetuoso, ya en el punto final de su carrera un poco, ¿no? Es un juego que te puede dar mucha experiencia, evidentemente, que puede ser importante para el vestuario, pero que ya en lo que es una cancha mismo y en el juego mismo, y la verdad que ya no es el jugador que en algún momento supo ser. En Milwaukee incluso, y no hace tanto incluso, hace 2 temporadas la verdad que era un muy buen jugador Brook López, pero a día de hoy la verdad ya está un poquito más complicado, ¿no? Sus números básicos no son malos, la verdad, 13 puntos, tirando más o menos bien del triple, tirando muy bien de tiros libres. El tema, claro, es el tema del rebote y el tema del físico, ¿no? El tema es el defensivo, básicamente. Porque Brook López supo ser un gran jugador defensivo. De hecho, fue All Defensive Team un par de veces, en un par de ocasiones. Lo hice por aquí incluso. Pero eso lo ha perdido. Porque el físico ya no le das para ser un jugador defensivo tan bueno. Y eso, claro, repercute mucho. Y en ataque lo que te da, sí que es cierto que tira bastante bien y todo para hacer pivot sobre todo. Pero la movilidad es algo que le cuesta mucho, la verdad. Con esos 2,16 m que mide, 127 kilos que pesa, y la verdad que y esa edad ya le está costando un poquito, entonces se vuelve un jugador un poco lento. Las transiciones no son lo de él, es complicado, la verdad, es complicado. Dicho esto, igualmente yo creo que Brook López va a tener ofertas, va a tener unas cuantas ofertas. No sé si de Milwaukee o no, dependerá de qué quiera hacer Milwaukee, eso básicamente va a ser lo principal. Si Milwaukee sigue tal y como está, probablemente Brook López se quede y le haga una oferta medio decente y bueno, se quede al fin y al cabo. Si Brook López, bueno, finalmente se va es porque Milwaukee va a medio reconstruir o algo así. Si se va Giannis, obviamente Brook López no creo que se quede. ¿Para qué? No creo que tampoco Milwaukee quiera quedárselo. ¿Para qué? Y ahí sí hay varios equipos que, bueno, andan a la vuelta que pueden llegar a estar buscando, ¿no? Brook López claramente ya puede ir a Lakers. No sé si querrá volver a Lakers, pues ya estuvo en Lakers y la verdad que se fue medio mal, más o menos. Pero bueno, podría ser Lakers uno, podría ser Warriors otro. Hay un montón de equipos que andan por ahí a la vuelta, aunque esos dos son los que más están buscando pivot, creo yo, a día de hoy. Por lo menos eso es lo que se comenta. Entonces, habrá que seguir de cerca a sus equipos. Y hay algunos otros que también podrían llegar a despertar cierto interés en Brook López. Brook López va a firmar contrato seguramente por un año, no va a firmar un contrato multianual, salvo que sea de 2 años con opción de equipo en el segundo, algo así puede ser. Pero no creo que firme contrato más allá de eso. Y el contrato será básicamente 5 o 6 millones al año. Algo por el estilo. Capaz que por el nombre un poquito más. Capaz que llegan a ser 7, 8 porque pues se llama Brook López. Pero el nivel de 7, 8 millones ya no lo tiene, creo yo. Pero bueno, puede andar por ahí la cosa. Es un juego igualmente interesante, ¿no? Y que va a estar seguramente muy en boca de todos el próximo mes. Creo que
hay un montón de equipos realmente que van a ir por él. Creo que hay un montón de equipos que pueden llegar a preguntar por Brook López tranquilamente y hay varios, ¿no? Por lo menos 8 o 10 equipos seguramente que van a por lo menos preguntar a ver qué onda y va a haber 4 o 5 equipos que van a pujar un poquito por él también. Seguramente que así va a ser, porque es un jugador que si bien es cierto tiene una edad y ya no está al nivel, sigue siendo un jugador veterano importante que tira bien siendo pivot, cosa que no está mal. El temita es este, más que nada los rebotes, ¿no? Es una, o sea, porque ha jugado unos cuantos minutos Brook López, 32 minutos por partido juega Brook López, es bastante, o sea, no estamos hablando de los Kevon Looney o los Jackson Hyde que juegan 15, 18 minutos. Estamos hablando de un jugador que juega 32 minutos por partido y promedia 5 rebotes. Es muy poco y es un problema. La verdad que es un problema. Para equipos como Lakers, por ejemplo, que vimos que sufrió con el tema de los rebotes en los playoffs, y vos traes a Brook López y no te va a cambiar mucho la ecuación porque no rebotea demasiado. Porque le falta movilidad. Básicamente esa es la cuestión. Por otra parte, hablando de gente también grande de edad, hablar de Horford. Horford ha envejecido mucho mejor que Brook López, la verdad. Mucho, mucho, mucho mejor. Y es un jugador que realmente es muy interesante. Lo que no sé yo si Horford saldrá a la agencia libre. Yo me sospecho que no. ¿A qué me refiero con esto? ¿Va a ser agente libre? Sí, va a ser agente libre. No creo que cambie de equipo, la verdad, las cosas como son. Yo creo que va a renovar en Boston si quiere seguir jugando. Y si Boston lo quiere de vuelta, que yo creo que sí, Boston lo va a querer de vuelta. Pero depende mucho de lo que él quiera. Si él quiere seguir jugando, va a jugar algún año más en Boston. Eso es todo. Y si él no quiere seguir jugando, se retirará, probablemente, ¿no? Tiene ya 39 años casi. También cumple los 39 en unos días. Un par de semanas, ya cumple 39 años. Tiene 38 y 353 días, un montón. Es un jugador que ha hecho una carrera formidable, realmente un jugador increíble. Y que sigue muy vigente. Sigue muy vigente la edad. No ha sido tanto un tema para él. Obviamente que jugaba mejor hace 4 o 5 años. Sí, seguramente que sí. Pero eso no quita que siga siendo un muy, muy, muy buen jugador que yo creo que puede seguir teniendo muchos minutos. Cosa que no pienso de Brook López. Brook López, la verdad, me parece que los años le han venido muy mal. A Horford no tanto. Para mí Horford sigue siendo un jugador que te puede jugar un montón de minutos y hacerlo de muy buena manera. Ha promediado 9 puntos, 6 con 2 rebotes, tirando 36,3 del triple, casi 90% de tiros libres, que es un montón, realmente está muy bien. En los 27,7 minutos que ha jugado por partido. Son buenos números, la verdad, en general, son buenos números. Pero lo más importante que no se ve en esta estadística es que sigue defendiendo a buen nivel Horford. Ese es el tema. Sigue defendiendo un buen nivel, sigue teniendo algo de movilidad todavía. Y la verdad que sigue siendo un jugador que con la veteranía, la inteligencia que tiene, puede todavía sumar un montón. Pero como les digo, o sea, yo creo que hay dos opciones para él. O sigue en Boston o se retira. No creo que haya mucha más opción. Va a firmar contrato de un año más, seguramente. Y al otro año, si se queda en la NBA, otra vez tendremos esta conversación a ver qué va a hacer Horford. Pero yo creo que va a ir por ahí la cosa. Va a firmar un contrato de, no sé, 5 o 6 millones seguramente en Boston y se quedará un añito más. Es lo más probable, me parece a mí. Por otra parte, nos metemos en algunos otros que sí van a ser agentes libres y sí que van a salir al mercado, como es el caso de Capela. Capela que es curioso el caso de Capela porque los años parecía que también le han pasado, pero no es tan grande Capela, ese es el tema. Capela tiene 31 años apenas. Para mucha gente creo que piensa que Capela tiene... no sé, 38 también, como Brook López casi, o sea, o 35, 36 por lo menos, ¿no? Creo que hay mucha gente que tiene esa perspectiva. Tiene 31 y recién cumplidos además, porque los cumplí hace menos de una semana, 4 días hace. Es curioso, pero es relativamente joven Capela. El problema de Capela es que ha pegado un bajón tan grande, que mucha gente a partir de eso se pregunta la edad de Capela, o sea, o tiene dudas o lo que sea. Y muchos equipos también tienen dudas respecto a su posible incorporación. Porque supo ser un gran jugador Capela, la verdad. Supo ser muy bueno. En los años de Houston obviamente era muy buen jugador, realmente. Muy, muy, muy bueno. Promediaba números impresionantes, con rebotes sobre todo impresionantes. 14,3 rebotes llegó a promediar en Atlanta en su primer año. O sea, un montón realmente, con 4,7 rebotes ofensivos. O sea, una locura lo que jugaba. Pero año tras año hemos visto además que ha perdido valor y ha perdido minutos. Ese año que promedia esos 14,3 rebotes, que fue su récord y además récord de la temporada, digamos, fue el máximo reboteador de la temporada, y que quedó sexto en el defensivo del año también Capela ese año, jugó 30 minutos, al año siguiente jugó 27, al año siguiente 26, al año siguiente 25 y este año 21, o sea, es como que ha ido perdiendo minutos de manera catastrófica. Y Okongwu, que es un jovencito que juega muy bien, la verdad, pero que la verdad que tampoco estamos hablando de los mejores pivots de la NBA, ni mucho menos, le ha ganado el puesto completamente. Y realmente eso va de la mano del nivel de Capela, que ha sido flojo. El nivel de Capela ha sido malo. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, ¿es Capela todavía un pivot para ser titular en la NBA? ¿O es un correcto suplente y poco más? Bueno, es una pregunta bastante válida, la verdad, que mucha gente se hace y que yo me la hago también. Esta temporada ha promediado 9 puntos, 8,5 rebotes, no está mal la verdad para los minutos que jugaba. Pero bueno, es un jugador que en ataque es medio nulo.
no te va a dar mucha cosa, porque esos 8,9 puntos son todos al lado del aro, básicamente, o bajando alley-oops. Que eso, bueno, para jugar con algún base que sepa hacer eso justamente, puede llegar a medio funcionar. El problema es que defensivamente ya no te da tanto, también es cierto, porque más allá de que rebotea mucho, rebotear es una parte, digamos, del juego, pero defensivamente hay cosas importantes también que van de la mano, ¿no? No es solo rebotear. Es el uno contra uno, es aguantar la posición, es no distraerse, qué sé yo. Capela falla en algunas de esas cosas. O no es que falle, pero no está al nivel tan top como alguno podría llegar a pensar o como lo estuvo en su momento. Y también es un muy mal tirador de tiros libres, por ejemplo. 53%, muy poquito. Son todas cosas que, bueno, son pequeñas luces de alarma. Dicho esto, yo igual creo que a algunos se lo va a terminar quedando. Porque es casi que el mejor pivot que anda en la vuelta, que es libre 100% y que probablemente cambie de equipo. Porque Capela no va a terminar en Atlanta, seguramente que no. Como le decía, o sea, Atlanta tiene Okongwu ya. Entonces, a partir de eso, no creo que Capela siga en el equipo. Pero Atlanta también es otro equipo que puede ir a buscar algunos de los otros pivots. La verdad, por ejemplo, a Kevon Looney o a Jackson Hayes. O mismo a Brook López, porque va a salir más barato. O sea, podrían llegar a ir por algo de eso los Atlanta Hawks, ¿no? No me sorprendería. No me sorprendería. Porque Atlanta seguramente lo deje ir a Capela y va a precisar un pivot suplente. Así que alguno de esos podría llegar a andar bastante bien. Por 4 o 5 millones podría llegar a andar. Porque yo creo que Capela va a terminar ganando un poco más. Para mí, Capela va a terminar ganando un poco más todavía. Yo creo que a Capela lo veo con un contrato parecido al de Valanciunas el año pasado. ¿Recuerdan ustedes que Valanciunas el año pasado firmó un 30x3 o algo por el estilo? Por ahí andaba. Bueno, yo a Capela lo veo medio así. Creo que Capela va a firmar un 30x3 o algo por el estilo. Creo que por ahí va a andar. Y bueno, después el equipo que se lo lleve, vamos a ver qué hace. Vamos a ver cómo funciona Capela. Quizás bien, quizás muy bien. O quizás por ahí no tanto. A ver si este bajón fue simplemente porque Atlanta no lo ha sabido usar y el equipo de Atlanta tampoco ha estado especialmente bien. O si hay un bajón de Capela muy pronunciado, ¿no? Pero es, creo yo, el pivot seguramente más buscado de la agencia libre porque, reitero, su equipo no lo va a querer renovar. Y eso es importante para esto porque la mayoría de jugadores seguramente se queden en sus equipos. Es lo más probable, ¿no? Es lo que pasa habitualmente. Pero en el caso de Capela estoy 99% seguro de que Atlanta directamente lo va a dejar ir. Entonces a partir de eso me parece a mí que va a ser un nombre interesante a seguir de cerca en esta agencia libre. Por otra parte, otro que también es agente libre, bastante libre, y que puede ser muy interesante es Steven Adams. Steven Adams también es otro jugador que hay que seguir bastante de cerca. Sobre todo la gente se empezó a enamorar otra vez de Steven Adams a partir de lo que hizo en la serie contra Warriors. Sería increíble. Steven Adams obviamente jugó muy bien y fue un problema total para Warriors. Steven Adams tiene 31 años, casi 32, 31 años y 306 días. Es un jugador que ha tenido sus lesiones últimamente. Y eso no le han permitido del todo jugar. La temporada anterior se la perdió entera. La temporada anterior había jugado 42 partidos a partir de justamente esa lesión. Y esta temporada jugó 58 partidos, pero siempre entre algodones. O sea, es algo a tener de cerca importante, porque mucha gente no lo sabe. O no ha visto seguramente la temporada de Houston o algo por el estilo. Y mucha gente, muchos fanáticos por ahí que no ve tanta NBA o lo que sea, dice, uy, sí, Steven Adams, qué pivote increíble, lo llevamos, lo podemos titular, todo. No sé si está para ser titular, no tanto por su nivel, que puede andar, tiene nivel cuando juega a ser titular, sino porque las lesiones lo han maltratado bastante. Y esa lesión que tuvo fue fea, y eso hace que Houston lo ha llevado toda la temporada medio entre algodones, como les digo, lo ha llevado, jugó muy poquito en la temporada regular. En materia de minutos. Jugó 58 partidos, sí que son unos cuantos, pero pocos minutos. Promedió 13 minutos por partido, 13,7. Es poco, la verdad. Entonces, si vos lo querés llevar para ser tu pivot titular, me parece que no vas a tener suerte. Porque es probable o que se te lesione rápido en cualquier momento, o que, bueno, el nivel baje un poco porque no sé si le da el nivel más que para ser un muy buen pivot suplente. Como pivot suplente es un lujo, eso sí. Como pivot suplente es espectacular, evidentemente. Y en los playoffs lo vimos, ¿no? Ha tenido unos muy buenos playoffs. En los que promedió 6,6 rebotes, 5,7 puntos en 22 minutos. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Fue un jugador muy clave para Houston para que llevara la serie a 7 partidos contra el equipo de Golden State Warriors. Y bueno, sus números no son malos. Hay un par de temitas acá con Steven Adams. Uno de ellos es el tiro, no tiene nada de tiro. Y desde tiro libre tira 46,2%. Es muy poco también. Es muy poco. Y es un problema también. Es un problema, la verdad. De hecho, bueno, Warriors lo cortó con faltas varias veces. Lo vimos eso también. Y bueno, las lesiones. No es tan joven. Hay un montón de cosas, obviamente, que prenden alguna luz de alarma en Steven Adams. Yo creo que igualmente va a firmar un contratito bastante bueno. Creo que Steven Adams puede firmar algo así como un 20x3. 20x3 está bien. Estamos hablando de 6,6 millones al año. No está mal. 20x3. Un poquito más, capaz. 25x3. Máximo, más de eso no creo que nadie le dé tampoco. Me parece a mí. Pero sí que es un jugador interesante que, al igual que Capela, por más que no están en su mejor momento y nada por el estilo, y que bueno, hay algunas lucecitas del arma, al haber tan poca cosa en la agencia libre,
la verdad que es muy probable que sea muy buscado también. Varios equipos van a ir por él, seguramente varios equipos van a ir por él, así que veremos qué pasa en este caso con Steven Adams, ¿no? Será muy muy interesante lo que pase con él, pero yo creo igualmente que se lo va a quedar Houston, ¿eh? Me parece a mí que Houston se lo va a quedar, Houston se lo va a quedar, tiene la opción Houston de ofrecerle por ahí un poquito más de dinero que el resto, porque tiene los derechos sobre el jugador, no tiene problema con el tope salarial en este caso, entonces me parece que eso va a terminar quedando Houston, la verdad. Lo veo complicado para que alguien se lo lleve, porque además es un jugador que en el vestuario también es importante. Steven Adams además también ha hecho muy buena relación con los compañeros en Houston. No creo que él se quiera ir tampoco, no creo que él se quiera ir. Houston además es un lugar que, bueno, los contratos se cobran casi que en su totalidad, porque no hay mucho impuesto, entonces también es importante eso, cosa que en Warriors o Lakers, por ejemplo, no pasa. O en otros mercados así, no sé, Miami no, Miami sí que es cierto que cobras casi todo también. New York quise decir, o estados así que tienen mucho impuesto, y eso a los jugadores le importa también. También la verdad que es importante para los jugadores. Por lo que yo creo que Steven Adams se va a terminar quedando en el equipo de Houston. Pero bueno, ofertas va a tener y él evaluará lo que quiera llegar a hacer de cara a lo que se viene. Salvo que alguno vaya y le ofrezca mucho dinero. Si Lakers tiene la mid-level exception completa y va y le ofrece 12 millones, bueno, ahí Steven Adams yo creo que capaz de terminar Lakers. El tema es que vas a hacer eso. Bueno, hay un montón de cuestiones que seguramente sepamos más adelante cuando se abra la agencia libre, y ahí tendremos novedades respecto a esta situación. Por otra parte, a ver, empezamos con los mejores, los muy buenos que hay en la agencia libre, aunque también con algún que otro asterisco. Por ejemplo, Mo Wagner es agente libre, pero tiene opción de equipo, es decir, hay una opción de equipo ahí de 11 millones de dólares que Mo Wagner tiene, y Orlando se lo va a quedar. Orlando seguramente, hay dos opciones: o Orlando acepta esa opción de equipo y se lo queda, y el año que viene Mo Wagner es agente libre, o Orlando habla con Mo Wagner, rechaza esa opción y arman un contrato un poco más largo. Esas son las dos opciones que hay. Esas son las dos opciones que hay. Pero yo creo que Mo Wagner se va a quedar en el equipo de Orlando. Una lástima la temporada de Mo Wagner, porque venía jugando increíble y las lesiones lo tiraron para atrás. Las lesiones no le permitieron seguir jugando la temporada. Jugó 30 partidos, pero venía jugando increíble. Esos 30 partidos, 13 puntos, 5 rebotes, viniendo desde el banco, lo hizo fantásticamente bien. Pero yo creo que se va a quedar. Acá segurísimo que Mo Wagner se va a quedar en Orlando. O sea, no tengo absolutamente ninguna duda. Si algún pivote de Orlando sale, seguramente sea Goga Bitadze, pero Mo Wagner se va a quedar. Segurísimo. Y además es el hermano de Franz. Entonces también Orlando ahí quiere un poquito ese lazo familiar, ¿no? Esa confianza que hay ahí también, que estén todos contentos, eso también es importante. Por eso yo creo que Mo Wagner no va a salir del equipo. Lo que tengo duda es, ¿Orlando va a aceptar la opción de jugador que tiene sobre Mo Wagner, o la va a rechazar y va a armar un nuevo contrato con él? Orlando acá tiene la sartén por el mango, por eso Mo Wagner no es una opción muy viable para el resto de equipos, ¿no? No se fijen mucho en él, porque alguno capaz que lo ve tipo en un listado de mejores pivots, y no, o sea, no es muy viable la verdad que salga, no es muy viable. Por otra parte, otro, también tiene asterisco en este caso, Santi Aldama. ¿Por qué? Porque es restringido, o sea, es agente libre restringido. ¿Qué significa eso? El caso de Deron Sharp. El resto de equipos puede hacer ofertas, Memphis puede igualar la oferta y quedárselo, y yo creo que se lo van a quedar. Yo creo que se lo van a quedar, claramente que sí. Ha tenido una buena temporada Santi, la verdad, a mí me ha gustado. 12,5 puntos, 6,4 rebotes, 2,9 asistencias. Ha tenido una buena temporada a mi gusto. Defendiendo bastante bien además. Tirando bastante bien de tiro libre en general, 70%. No es una gran cosa, pero no está tan mal. Un temita a mejorar, pero la verdad que tampoco está tan mal, como les digo. 36% de triple, que eso sí que está bastante bien, sobre todo para hacer un 4-5 como es Aldama. Creo yo que es un jugador a seguir bastante de cerca, pero yo estoy seguro que se va a quedar. Memphis no lo va a dejar ir, me imagino. Me sorprendería mucho, la verdad. Además, para sacarlo de Memphis tendrías que ofrecerle mucho dinero. Y reitero, no hay ningún equipo que tenga mucho dinero para ofrecer. El único que tiene mucho dinero para ofrecer es Brooklyn. Brooklyn es el único equipo que puede venir con 25 millones de dólares al año y ofrecer eso. Le puedo ofrecer a Santi Aldama a Brooklyn, no sé, un 110 por 4. Ponele. Es un montón. Ahí por ahí se lo pensaría Grizzlies en aceptar la oferta o no. Pero yo creo que va a renovar. Yo creo que se lo va a quedar Grizzlies, la verdad. Reitero, es Brooklyn el único. Brooklyn tiene a Jordi Fernández entrenador. Capaz que por ahí, no sé, podría ser una opción. Pero igualmente yo creo que se va a terminar quedando en Grizzlies, ¿no? Contrato, bueno, yo creo que un 100 por 5 estaría bien para el Dama. Un 100 por 5 podría llegar a ser una opción interesante. Estaríamos hablando de un contrato más o menos de 18 millones el primer año, que después va subiendo un poquito. No está mal, un 100 por 5 no está mal. Me parece una opción bastante considerable para quedarse en el equipo de Grizzlies. Grizzlies necesita además un poco de juventud y esa jerarquía que te da Santi desde el punto de vista de la versatilidad, sobre todo. Cosa no menor, y que además Grizzlies no tiene mucho. Es importante, para mí Santi es importante y sería clave que Grizzlies se lo quede. No pueden perderlo a Santi. Pero como les digo, igualmente es un jugador que no lo van a perder porque no hay mucha chance. Salvo que venga Brooklyn y haga una oferta demasiado potente como para no poder igualar. Pero no sé si sucederá eso, probablemente no. Veremos qué pasa.
Pero Aldama es uno de los mejores pivots seguramente que hay en esta agencia libre sin absolutamente ninguna duda. Siguiente, nos metemos a los últimos dos, que son seguramente los dos mejores agentes libres en materia de pivots que hay en esta agencia libre respectivamente. Naz Reid. Muy querido, muy querido. Todos los fanáticos de equipos que necesitan algún pivot por ahí en la vuelta, Naz Reid. Es el nombre que siempre aparece muchísimo. Naz Reid. Tiene 25 años Naz Reid. Ha tenido una buena temporada Naz Reid. Viene de ser sexto hombre del año. Naz Reid el año pasado, el año anterior. Este año fue Pritchard. Y es interesante Naz Reid, la verdad. Es interesante. Acá hay un tema igualmente muy puntual, ¿no? Hay un par de equipos particularmente que están buscando pivot más que nada, que son Lakers y Warriors. Son los equipos que más están buscando pivot. Después puede haber algún otro que también está ahí medio que en la búsqueda. Pero en general son los dos equipos que más están buscando pivot, ¿no? De los que están ahí medios abiertos a hacer muchos cambios y esas cosas, son los que más están buscando pivot. Hay algunos otros, en el este seguramente que hay alguno que otro también. El tema con Naz Reid es el siguiente, o sea, Naz Reid es un pivot raro. O es más bien un pivot versátil, si se quiere decirlo de alguna manera. Es más un 4-5 que un 5-4, creo yo. Pero bueno, la gente lo cataloga como pivot muchas veces. No es un muy buen defensor Naz Reid y no es muy alto. Ese es un tema, ¿no? Porque si vos sos un equipo que estás buscando un defensor de pintura fuerte, recio, reboteador, peleador, no es Naz Reid ese jugador seguramente. Naz Reid es un jugador sí que puede hacer muchas cosas en ataque. Puede tirar de media distancia, puede atacar el aro, puede tirar triples con mucha consistencia, es muy bueno. Rebotea más o menos bien, pero reitero, Naz Reid no te va a defender a Jokic, por ejemplo. Ni a Jokic, ni a Anthony Davis, ni nada de eso. Eso no va a pasar. Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema porque Naz Reid por eso es un jugador que tiene que encajar en un lugar muy particular, digamos. Tiene que encajar en un lugar muy particular. O con Gobert al lado, que ahí sí, evidentemente que ahí sí, jugando de 4. O con un equipo que acompañe mucho defensivamente. Si vos tenés un equipo que defiende mal, o que defiende más o menos, y pones a Naz Reid de pivot, se te va a complicar mucho la cosa más todavía. Entonces, es un pivot que, bueno, reitero, cuidado, porque no es un pivot para cualquier equipo, me parece a mí. Dicho esto, me parece que no hay absolutamente ninguna chance de que salga Naz Reid de Minnesota. Me parece a mí que hay 1% de chance de que Naz Reid salga de Minnesota. No creo. Minnesota cuando traspasa a Karl Anthony Towns, lo hace pensando en parte en el salario de Karl Anthony Towns y en el salario futuro de Naz Reid, que termina contrato esta temporada. Tiene opción de jugar, la va a rechazar seguro. Yo creo que Naz Reid va a rechazar esa opción y va a firmar otro contrato a largo plazo. El tema también al mismo tiempo para mí de parte de Naz Reid es que estos playoffs le han bajado un poco el precio a Naz Reid. Un Naz Reid que la verdad el año pasado, si hubiera sido agente libre el año pasado, se hubiera llevado un contrato gigantesco Naz Reid. Se hubiera llevado un 120 por 4, una cosa por el estilo. Pero claro, con los playoffs que ha hecho, y la verdad que, bueno, no está mal, pero no ha jugado especialmente bien, la verdad, las cosas como son también. Creo yo que se va a llevar un contrato de Minnesota. El único equipo que puede hacer algo por Naz Reid es Brooklyn. Quizás Detroit, si hace alguna cosa para tratar de llevárselo. Pero no creo, Naz Reid es un jugador que es muy agradecido. De hecho, cuando él firma su contrato, que está terminando ahora, firmó en Minnesota a sabiendas de que había equipos que le podían dar más o menos el mismo dinero, o incluso capaz que un poquitito más. Y firmó igualmente un contrato bastante bien, bastante correcto, digamos, para Minnesota sobre todo, a sabiendas de que, bueno, él si no fuera por Minnesota, seguramente capaz que ni estaba en la NBA. Entonces, a partir de eso, yo creo que es un tipo que está muy identificado con Minnesota y se quiere quedar en Minnesota. Entonces yo creo que se va a terminar quedando. El contrato, y yo creo que un 80 por 4. O un 90, capaz que 90 por 4, algo así. Más tampoco porque, reitero, tampoco creo que tenga muchas ofertas más Naz Reid con los playoffs que está haciendo. Creo que ha bajado un poco su valor, la verdad. Pero yo creo que un 80 por 4 puede andar bien. Lo que descarta todo el resto de equipos de NBA, salvo Brooklyn y quizás Detroit. ¿Por qué los descarta? Porque hay mucho equipo que puede con la mid-level exception por ahí ir por Naz Reid. Pero la mid-level exception son más o menos son 14 millones al año. Por lo que son más o menos 65 por 4, algo así es lo máximo que puedes ofrecer con la mid-level exception. 76 creo que es. Entonces, bueno. Perdón, 66 quiero decir. 66 por 4 es poco. Es poco. Si Minnesota mismo le ofrece 80 por 4 ya es mucho más de lo que pueden ofrecer casi todos. Salvo, como digo, Brooklyn y quizás Detroit. Dependiendo de lo que haga Detroit como para tener un poquito más de espacio salarial. Entonces yo creo que se va a quedar en Minnesota. Porque Minnesota además lo aman. Entonces yo creo que se va a terminar quedando más o menos por ahí. 80 por 4, 90 por 4 incluso podría llegar a ser. Con opción de jugar capaz que el último año, capaz. Pero por ahí puede andar la cosa más o menos por un Naz Reid que la verdad
ha tenido una buena temporada, pero que creo que los playoffs ha bajado. Los jugadores de Minnesota, los suplentes en playoffs, todos han bajado su valor. Porque Alexander Walker también, que se suponía que iba a ser muy bueno y tener un valor bárbaro, también ha bajado mucho su valor. Y Naz Reid también está corriendo con la misma suerte. Un poquito, creo yo que un 80x4, 90x4 como máximo estaría bien. O un punto medio, 85x4 está bien también, la verdad. Me parece que para Naz Reid sería una buena opción. Y para finalizar, el mejor de los pivots, que es agente libre esta próxima temporada, es Turner. Que bueno, está jugando con Indiana justamente al momento que yo estoy grabando este video y es muy bueno, es muy bueno. Turner es el mejor, de los que hemos comentado, claramente Turner es el mejor, no estamos todos de acuerdo que Turner es el mejor pivot de los que hablamos. Es un pivot que defiende bien, pone un montón de tapas, tira muy bien de 3 puntos, es un pivot súper completo. Pivot súper completo que puede hacer un poco de todo y hacerlo todo muy pero que muy bien. Ha promediado esta temporada 15,6 puntos, 6,5 rebotes, 1,5 asistencias, tirando 48% de campo. Es un número bajo para ser pivot, es cierto, pero estamos hablando de un tipo que tira 39,6% desde el triple. Y 77% desde el tiro libre, o sea, muy buenos números desde el tiro, además tirando bastante, porque no es que tira un triple cada tanto. No, o sea, son 39,6% tirando 5,5 triples por partido, son un montón. Es un muy buen número realmente, un muy buen número, y es un jugador que además promedia 2 tapas por partido, que también son bastantes, la verdad. Estas dos de acá que se ven acá son 2 tapas por partido que el promedio, o sea... Es un jugador a seguir muy de cerca y se va a llevar un muy buen contrato. Se decía lo siguiente, que él quería más o menos 30 al año, 30 millones al año. Yo creo que se los va a llevar, o algo parecido a eso se va a llevar. Yo creo que se los va a llevar porque, sí. Acá también pasa lo mismo que con Naz Reid, ¿no? No se lo puede llevar nadie más que Brooklyn, nadie más. Porque el resto de equipos ninguno ya tiene espacio salarial. Salvo que hagan una especie de sign and trade o algo que ahí, bueno, puede andar. Pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque, a ver, yo creo que Turner se quiere quedar en Indiana. Indiana está muy bien, o sea, Turner ha hecho Indiana un equipo increíble. Y Turner es parte muy importante de ese equipo. Es parte del Big Three, podríamos llegar así, entre comillas, del equipo. Y la verdad que es un jugador demasiado clave para ese equipo. Y él está súper cómodo, está súper contento ahí. Súper contento está Turner ahí. E Indiana le va a pagar, estoy seguro que Indiana le va a pagar. Turner va a querer un 120x4 e Indiana se lo va a dar. Claramente se lo va a dar porque no lo puede dejar ir tampoco. Indiana lo deja ir y que gana con eso. Nada, se queda sin pivot, no puede. Entonces yo creo que lo mejor para los dos es que Turner se quede, que gane un buen contrato, que en ningún otro lado probablemente lo va a poder ganar, y todos contentos. Indiana también contento. Además es joven, Turner tiene 29 años, o sea, va a firmar un contrato de 4 años, si se quiere, y con opción de jugar si quiere en el último año, puede ser, un 120x4 opción en el último año, sí. Y va a terminar ese contrato con 33 años, 32 si rechaza la opción, o sea, está perfecto para Turner para firmar otro contrato más cuando termine ese contrato. No está nada mal, la verdad. Me parece que por ahí va a andar la cosa. Indiana sí va a tener que hacer algún movimiento para poder renovarle a Miles Turner, ¿no? Yo creo que el que se va a terminar yendo seguramente sea Obi Toppin. Obi Toppin se va a ir, seguramente. Se van a ahorrar con eso 15 millones y con eso le van a pagar a Turner. Ahora gana 18, bueno, le van a pagar 30. Entonces va a quedar más o menos igual el tema salarial de cara a lo que se viene. Pero Turner se va a quedar. Estoy segurísimo que Turner se va a quedar. Es una agencia libre que ustedes verán floja en general. O sea, no es una gran agencia libre. De hecho, no hay ninguna mega estrella. Ni siquiera estrella. O sea, no hay nada de eso entre los pivots. Y además, es una agencia libre en la que uno ve que la mayoría de jugadores se van a quedar en sus respectivos equipos. Turner se va a quedar, Naz Reid se va a quedar, Aldama se va a quedar, Mo Wagner se va a quedar. Probablemente Steven Adams se quede también. Horford se va a quedar. O sea, lo que queda realmente como para elegir es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de Capela, estamos hablando de Brook López, que ya pobre está en las últimas, estamos hablando de Jackson Hyde, o sea, jugadores bastante normalitos, bastante de rol a esta altura. O jugadores que supieron ser muy buenos, pero ahora son normalitos y de rol también. Entonces, bueno, por ahí van a andar las cosas, ¿no? Estos son los 10 mejores, a mi gusto, pivots de la próxima agencia libre NBA, que como les digo, arranca a finales de junio. Si faltó alguno, bueno, me lo dejan por ahí en los comentarios. Si hay alguna consulta respecto a salarios, respecto a lo que puede llegar a pasar, respecto a algo que no entendieron del tema salarial, sobre todo, que es lo más complejo, me lo dejan por ahí en los comentarios y lo hablamos. Yo se los respondo con mucho gusto, la verdad, sin ningún problema. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de Eduardo Montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima.